Muy bienvenidos todos, muy buen provecho. Mis colegas y yo tenemos el reto de tomar el panel después de la comida, así que no va a ser menor, pero le vamos a echar todas las ganas para tener su atención y que encuentren muy productiva esta conversación. El día de hoy vamos a platicar sobre el rol de los alternativos en los mercados financieros y particularmente cómo contribuyen al mercado, a los fondos de pensiones para mejorar su rendimiento. Durante la sesión vamos a abordar varios temas. Vamos a platicar cómo los alternativos, cómo se han convertido en una fuente de diversificación importante para mitigar el riesgo y buscar mejores rendimientos de los portafolios, con la característica de que los fondos de pensiones tenemos una visión de largo plazo y los alternativos nos dan la oportunidad de invertir justamente a largo plazo. Vamos a platicar también sobre los retos que enfrentamos en el mercado de alternativos, particularmente los que se refieren a la liquidez, al mercado secundario, cómo poder construir un portafolio de mejor manera y las diferentes tendencias que se están viviendo internacionalmente en el mundo de los alternativos. En el panel tenemos la fortuna de contar con expertos internacionales y también con Carlos, que nos ayuda, que ha dirigido el equipo de alternativos en México de Sura durante algún tiempo y conoce bien los retos y desafíos a los que nos enfrentamos en México. De manera general, y a modo de introducción, decir que la clase de activo ha venido creciendo de manera muy importante en el tiempo. Hoy en día en los mercados internacionales, en los fondos de pensiones y en algunos endowments, la participación de los alternativos representa aproximadamente el 30% de los portafolios, en algunos casos inclusive más. En México, a nivel industria, tenemos el 11% del portafolio en diversos instrumentos alternativos. Es una historia que comenzó hace 15 años aproximadamente con los primeros ECADES, y hace aproximadamente 8 años internacionalizamos el portafolio con otra figura que todos conocen, la denominada los SERPIs. Hoy en día más o menos mitad y mitad de los activos están en cada uno de estos segmentos. Sin lugar a duda, la reforma de pensiones, como se comentó en la mañana, nos va a brindar la oportunidad de un crecimiento acelerado de los activos, y una responsabilidad que tenemos como administradores es buscar invertirlos de la mejor manera. Se han impulsado para ello reformas importantes y adopción de mejores prácticas en el mercado nacional, tomando como referencia pues lo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo para poder invertir hacia adelante de una mejor forma, y sobre todo coordinando tanto con los administradores como con los reguladores. Hemos implementado mejores prácticas que nos servirán de manera importante. El reto no menor es cómo asignamos óptimamente este capital en grandes volúmenes. Ya se habló del crecimiento que va a tener los fondos de pensiones y cómo vamos a pasar del 18% del PIB al 40% del PIB en muy pocos años. Sin más introducción, me gustaría darle la palabra aquí a mis colegas, y para iniciar me gustaría hacer algunas preguntas abiertas para que cada uno me ayude a contestar. Muy bienvenidos, Carlos, Roque, muy bienvenidos a la sesión. Hudson, bienvenido también. Are you okay? Good. La pregunta tiene que ver con, digamos, en el entorno económico actual, que ya durante la mañana estuvimos platicando sobre los desafíos que tendremos por tasas altas por más tiempo, y el reto que de alguna forma implicará el aterrizaje de la economía. ¿Cómo perciben ustedes la importancia del invertir en alternativos, de diversificar
en alternativos un portafolio como el de las Afores. Carlos, si gustas empezar tú. Gracias, Arturo, y buenas tardes a todos. Pues primero agradecerte por invitarme a este panel, hablar del rol de las inversiones alternativas en un fondo de pensiones. Por supuesto que la respuesta corta es fundamental, porque es un activo que ha demostrado generar retornos en exceso y esto se traduce en mejores pensiones. Y nosotros en Sura hicimos un estudio sobre el rol de las inversiones alternativas en un portafolio y encontramos un resultado que es no menor. Encontrábamos que invertir 20% en private equity particularmente se traducía en una tasa de reemplazo que es alrededor de entre 10 y 12% mejor. Y estos resultados pues son comparables con los resultados de reformas de pensiones que son complejas cuando se modifican variables como la edad de retiro o variables como la tasa de contribución o incluso cuando se implementan esquemas del tipo multifondo o de fondos generacionales. Ahora, tú mencionas, Arturo, en esta pregunta un par de temas que son relevantes. Uno es la diversificación y el otro es la coyuntura económica. Y yo lo que diría aquí es que la diversificación que se construye en el pasado es la diversificación que te va a ayudar a navegar un presente complejo en materia económica. Y esto se da porque básicamente este es un activo en donde existe la iliquidez, es un activo en donde construir un allocation diversificado no es fácil, se compromete capital, pero se tiene incertidumbre exacta con respecto a cómo se va a hacer despliegue de ese capital. Hay periodos de inversión, hay periodos de desinversión, y por eso la diversificación siempre va a ser importante. Este activo tiene diferentes dimensiones en cuanto a la diversificación por cosechas o por vintage, hay diversificación geográfica, hay diversificación sectorial, y en el momento en que enfrentas un ciclo económico complejo, pues tienes que confiar en que construiste de manera disciplinada tu portafolio. Ahora bien, en una situación compleja, ¿qué termina ocurriendo? Que se dan dislocaciones de mercado, en donde el mercado de fusiones y adquisiciones se ralentiza, los llamados y las distribuciones se ralentizan, y quizás se presentan situaciones de alta convicción en donde puedes tomar ventaja de esas dislocaciones, puedes tomar ventajas de los descuentos en los mercados secundarios, puedes tomar ventajas de la falta de financiamiento para empresas de venture capital, entre otras muchas cosas. Entonces, al final, la oportunidad de actuar y de hacer nuevos compromisos de una manera, digamos, menos diversificada, pues te va a permitir tomar ventaja de un ciclo económico más favorable en el futuro cuando estos compromisos hayan tomado ventaja. Entonces creo que, para concluir, es importante la diversificación, importante la disciplina en la gestión de este asset class y por supuesto hacer las inversiones adecuadas pensando en el largo plazo. Muchas gracias, Carlos. Roque, ¿cómo lo ven en BlackRock? ¿Cómo están enfrentando, digamos, en la coyuntura que estamos viviendo actualmente? Porque también hay que decir que los alternativos han tenido retos, por ejemplo, de liquidez o de evaluación. ¿Y cómo lo están enfrentando hacia adelante la oportunidad de esta clase activa? Perfecto, y gracias, Arturo, también, y a la Amafore por la invitación. Carlos Mauricio lo ha explicado muy bien. Yo lo que añadiría es, nosotros ya no vemos el mercado alternativo como un mercado alternativo. Nosotros hablamos ya de mercados privados. Y a tu punto, Arturo, las pensiones americanas tienen 30-35% en alternativos, fundaciones, family offices, 50-60%. Entonces, cuando una exposición a mercado alternativo supone un porcentaje mucho más amplio de lo que pasaba en el pasado, tienes que tener en cuenta otra serie de características cuando inviertes y tienes que mirar a la totalidad de tu portafolio, tanto como el mercado público como el mercado privado. Y eso es uno de los factores importantes. En BlackRock creemos que el modelo tradicional 60-40, 60 acciones, 40 bonos, está desfasado. Ese modelo no te va a dar ni la misma descorrelación ni las mismas ventajas que recibías en el pasado
hacia futuro. Entonces, un modelo donde tienes 50, 30, 20 es mucho más idóneo. Y hacia ahí vemos las conversaciones y la adopción del mercado alternativo. También algo importante, lo hablamos esta mañana sobre megatendencias. Hay muchas megatendencias y cambios estructurales pasando que si no tienes exposición a través del mercado privado, simplemente no vas a tener acceso a ellas. Porque son dinámicas a largo plazo que requieren de mucho capital y el mercado privado es idóneo para fondear estas oportunidades. Y eso se han dado cuenta los inversores. Fijaros, cuando salió Amazon pública, salieron con 450 millones de dólares de market cap, Rivian salió con 70 billones de dólares de market cap, las compañías permanecen más tiempo privadas y hay un set de oportunidad que dejas en la mesa si no participas. Y lo último que mencionaría, Arturo, y siendo breve, es a tu punto, en esta disyuntura actual hay dinámicas pasando que han cambiado de una manera muy rápida. Tenemos tipos de interés mucho más altos, tenemos inflación mucho más alta. Entonces el set de oportunidad en mercado privado también está cambiando. Y lo fundamental, lo que más estamos viendo es que creemos que va a ser menos alrededor de la beta generalizada del mercado, de private equity, por ejemplo, y va a ser mucho más específico por sector, va a ser mucho más específico oportunidad por oportunidad, y los inversores tienen que volver a lo que se hacía tradicionalmente, que es encontrar compañías a las que puedas ayudar a la generación de valor, mejorarlas con eficiencias operativas y luego venderlas a un precio más alto. Es un poco lo que estamos viendo, Arturo. Muchas gracias. Hudson, I will switch to English for your question. You're partner of a firm that has been very successful over the last 2 decades investing in private equity. How are you living these days? What are the challenges that you are facing to invest smart, no, and with good returns, and particularly considering that the interest rates in these days are high, much higher than that over the last years? So how are you looking for alpha in your portfolio and the opportunities? Yeah, thank you, Arturo, for having me. One of the greatest things about private equity, at least on the control side, is that you do have control. And so in these tougher economic times, there are things that you can do in control of that company to improve the performance of the business. You can, improve certain members of the management team. You can change processes. You can change the level of investments you're making. Look for efficiencies, embrace automation, and we'll talk later probably about artificial intelligence and some of the things we're doing there. So I think one of the nice things about private equity is that you do have that opportunity to make operational improvements and changes to the business, and that's really one of the big levers we can pull in these economic times and higher interest rates to improve the operations and performance of the business. We can also do a lot of mergers and acquisitions with our portfolio companies since we're in control. So there's opportunities to, buy other businesses that are complementary, or in some cases, consolidation opportunities within the industries that we participate to, again, improve the operations of the business and hopefully, deal with the tougher interest rates and other economic issues that may be facing us. Thank you, Hudson. Déjame ir de vuelta, Carlos Mauricio, contigo. En tu visión de asignador de capital dentro del mundo de las Afores y de los fondos de pensiones, en tu opinión, ¿cuáles son los beneficios que tiene esta clase de activo o invertir en esta clase de activo para aportar algo al mejor desempeño del portafolio? Y considerando que los alternativos son pues una clase no convencional, ¿cómo buscarías optimizar los horizontes de tiempo con estas inversiones? Gracias, Arturo. La respuesta corta es que para nosotros los activos alternativos, y creo que me referiría también más como a los mercados privados, es el real activo de largo plazo. Y eso tiene un beneficio fundamental por un par de razones.
cuando se tiene una visión de largo plazo y cuando se tiene un equipo alineado en esa visión de largo plazo, se obtienen resultados extraordinarios. Y resultados extraordinarios se traducen en retornos, y esos retornos se traducen en mejores pensiones. Por supuesto, es una asset class que ofrece muchas otras ventajas, ofrece diversificación, da acceso a mercados en donde no se tendría acceso a través de los mercados públicos, como bien lo mencionaba Roque. Permite participar en el ciclo de vida completo de una empresa, desde que nace hasta que es una empresa madura. Permite estar en deuda, permite estar en activos reales y hacer una cobertura, un hedge contra la inflación. Pero cuando se tienen estos dos elementos, pues al final tenemos la oportunidad de beneficiarnos de personas muy inteligentes, muy bien alineadas. Los esquemas de compensación de la industria del capital privado es difícil encontrarla en otro tipo de inversiones, en donde se tienen performance fees y se tienen basados en realizaciones, que es bien relevante, y eso se traduce en resultados fantásticos. Ahora bien, mencionabas la segunda parte de la pregunta relacionado con el horizonte de inversión. No hay una única respuesta para ese horizonte de inversión. Nosotros en México creo que somos pioneros en gestionar portafolios de activos alternativos o de activos privados, con los retos que eso implica, en un esquema de fondos generacionales. Y si vemos los dos lados, pues por un lado tenemos unas CIEFORES o unos fondos generacionales que por definición tienen diferentes horizontes de inversión, y por otro lado tenemos diferentes vehículos para acceder al mundo de alternativos. Tenemos vehículos, los que se conocen como evergreens o closed-end funds, y a su vez estos vehículos que resuelven de una u otra manera la liquidez tienen activos subyacentes con diferentes perfiles de riesgo. Al final, lo importante es encontrar la solución adecuada para la necesidad de cada una de las CIEFORES con el vehículo adecuado. Creo que acá hay un tema importante, y es que es muy riesgoso tomar una exposición en exceso en una CIEFORE que tenga restricciones de liquidez o que tenga restricciones de duración, pero es igual de riesgoso no darle exposición a una CIEFORE que lo necesite, y no darle exposición a una CIEFORE que tenga un horizonte de inversión de largo plazo. Mi último comentario es, y Roque mencionaba un poco, nos referimos a los activos privados quizás como un asset class o como una clase de activo, pero creo que es más un estilo de inversión. Hudson lo mencionaba, son personas inteligentes tomando control de compañías y actuando por generar valor. Entonces es un estilo activo de aproximarse a las empresas y de tomar toda esa ventaja. Entonces, así que espero que todas las discusiones que se están dando en este encuentro pues ayuden a que permitamos a los trabajadores mexicanos tomar las ventajas que una asset class como los mercados privados ofrecen para el beneficio de su ingreso al momento del retiro. Muchísimas gracias por tu respuesta, Carlos Mauricio, y tu contribución. Ahora me gustaría dirigirme a Roque con otro tema. De alguna forma hemos vivido en México el reto de tener un mercado secundario para los fondos. Por diferentes razones, cuando hay cambios en los fondos o en algún momento se extiende de más el periodo de inversión, hay necesidades de hacer algo de liquidez. México no hemos tenido realmente un desafío grande por ello, porque en ese tema en particular, porque el mercado sigue creciendo a doble dígito, dada la etapa de acumulación y el perfil demográfico en el que nos encontramos. Pero eventualmente eso pudiera llegar a ser un tema, y quisiera que nos compartieras desde la experiencia de BlackRock cómo se ha desarrollado el mercado de secundarios en otros países, particularmente para los alternativos, y en tu opinión, pues, ¿qué tipos de mecanismos habría que implementar y pensar en implementar para acelerar ese mercado secundario hacia adelante?
Arturo, gran pregunta y es, yo creo, sin duda, si no el área de mayor innovación que estamos viendo en los mercados privados, es el mercado secundario. ¿Y por qué digo que es una de las áreas de mayor innovación? Porque se ha vuelto una necesidad en el proceso de construcción de carteras. Antiguamente, cuando se hacían transacciones secundarias, eran muy puntuales, eran por una necesidad muy puntual o una venta forzada. Eso ha cambiado mucho. Ahora hay distintas dinámicas que están haciendo que crezca el mercado secundario y las necesidades que hay de mercado secundario. La primera es por el lado de los LPs, de los inversores. La gran mayoría de los inversores han estado con cash flow negativo los últimos 5 años. Me refiero, han tenido más llamadas de capital que distribución. Y eso ha sido así porque los manejadores han tenido escenario muy bueno de deployment de capital y han hecho levantamientos de capital más acelerados y han levantado han llamado más capital del que han distribuido. Y luego por el lado del GP, del manejador, tienes también un entorno donde ahora mismo hay más de 26.000 compañías privadas en manos de fondos privados. Y compañías que de media han estado de 6 a 7 años en esas carteras. Entonces, los GPs, los manejadores, tienen que buscar maneras más aceleradas de distribuir más a sus inversores. Y ahora, siempre mencionamos, ahora el DPI, que es la distribución de la cartera, se ha vuelto el nuevo IRR. Eso significa, ahora los inversores son más exigentes alrededor de cuánta distribución voy a ver de mi inversión. Entonces eso es una necesidad. Hay una dinámica muy interesante donde debido a estos factores tienes a portafolios, o sea, tienes a LPs que quieren vender, tienes a GPs que necesitan liquidez y hay una dinámica atractiva de la cantidad de volumen de oferta que hay con una limitada demanda. Entonces los descuentos, las oportunidades están siendo muy atractivas. Claro, ¿qué pasa? Tú cuando tienes un fondo en tu cartera no quieres vender a un descuento, quieres el menos descuento posible. Entonces lo que estamos viendo es que muchos de los inversores están deshaciéndose de sus fondos de mayor calidad y para obtener un descuento más bajo. ¿De acuerdo? Entonces estás pues, comprando fondos de gran calidad, 85, 90 céntimos, ¿no? Y fondos que sabes que son de primera clase. Entonces esa dinámica está pasando, está acelerándose, crece de una manera muy elevada. Y es algo que eventualmente, a la medida que el mercado mexicano y los compromisos están creciendo, tiene que llegar también, tiene que llegar. ¿Cuáles son los factores para que eso pase? Bueno, pues a medida que vaya creciendo el mercado, pues tener unos mecanismos locales que favorezcan más esos mecanismos de liquidez y eventualmente llegará, pero es muy incipiente todavía. Muchas gracias, Roque. I will switch to English. Hudson, your firm and you particularly has a significant experience in the technology field. So, but let me direct these questions more for technology. How can we take advantage of technology for investing in alternatives? So, in your opinion, what could be the role of technology, cybersecurity, and big data for alternative investing? And if you think it's possible to focus the alternative investments to take advantage of the development of the new technologies? Yeah, very good question. So in alternatives, I think there's probably a couple of ways to play it. First, from a software perspective, which is where we spend our time, we do think that this will drive additional growth in software because there'll be new use cases that will come out where they will embed this technology into your software products to make it easier to use and ideally be able to charge then more for the software. So I think they will drive additional revenue growth through artificial intelligence and big data and the cloud. And then it also will potentially find cost savings opportunities for, processes to be automated and things, software companies to actually become more efficient. So I think by investing in software, I think you'll naturally invest in this. So, and then also on the venture side, which we don't play in, I think there will be a lot of
dollars chasing these opportunities and some very interesting startups that could get very, very large, fairly quickly. So I think there will be some very nice, investment opportunities in the venture side of technology as well. Thank you. Hudson, let me stay with you. And valuation. Valuation has been an issue, particularly after COVID and this economy cycle that we are now living. We have seen the public markets quickly recognizing the value moving forward or going forward of the assets of the companies. But in the alternatives world, that hasn't been so immediate as in the public markets. How do you manage this challenge, and what has been your experience investing in? I mean, you're a partner of a fund that invests in private equity. How are you managing this? Yeah, we spend a lot of time on valuations on a quarterly basis, and you're right, in private equity, the volatility of the valuations is not as high as in the public markets, because we have a few differences. I think one, at Thoma Bravo anyway, is all of our companies are profitable, so we can apply a normal multiple to that profitability. And I think where a lot of the volatility came in the technology software land was things priced on revenue multiples that went very, very high very quickly, chasing growth, and then came down after COVID, back really to the historical levels pre-COVID. So we're kind of at the normal levels that were there kind of in the 5 to 10 years before COVID. But the EBITDA multiples, or the earnings multiples, actually stayed very much pretty constant through that period. So I think our valuations actually stayed relatively constant, hopefully growing with earnings through that period because of that. And so private equity takes an approach of looking at the valuations in the public markets, but then also looking more at the earnings of the companies and what's the right multiple for those earnings, regardless of cycle, looking forward and backwards in terms of the future potential of the business and coming up with a value. And so inherently it provides, I think, nice diversification for you as investors to have some of your allocation in private equity, which is not as volatile from a quarterly valuation. And in some periods, we may slightly overvalue our businesses, in some places slightly undervalue them, usually probably under, frankly, but it does provide less volatility. Thank you, Hudson. Déjame moverme con Roque, y en BlackRock ustedes asesoran fondos como nosotros para invertir en alternativos. Y un poco la misma pregunta, el tema de la evaluación, pero ahora visto desde un asesor como ustedes, que ven muchos fondos, y digamos cómo ha enfrentado el mercado este tema, cómo lo han visto que se ha enfrentado el tema de las valuaciones, y si consideran que hay cierta sobre o subvaluación actualmente en los alternativos. Pues Arturo, yo creo el principal problema es que no hay una consistencia a través de los distintos manejadores en cómo se están haciendo esas valuaciones. Algunos manejadores utilizan metodologías más conservadoras y utilizan comparables del mercado público para hacer sus valuaciones. Otros manejadores mantienen su valuación privada que hicieron cuando hicieron la estructuración de ese deal y lo mantienen hasta vencimiento. Otros manejadores les gusta resaltar el incremento en esa rentabilidad una vez que hacen una salida o otro estratégico compra la compañía. Hay distintas metodologías, distintas maneras de verlo. Entonces, al final, creo que lo importante es entender cómo está funcionando esa metodología a mucho detalle, porque esa consistencia no existe. Creo que lo más importante es los inversores mismos, los afores en este caso, el exigir eso de los GPs, ¿no? Es decir, oye, yo para participar contigo quiero este nivel de transparencia y este nivel de claridad, y sé que es lo que se exige ahora, ¿no? Pero no era lo mismo hace 5 o 6 años, donde era mucho más opaco.
Entonces yo creo que eso es uno de los puntos. Luego la tecnología también ayuda mucho para eso. Nosotros tenemos un sistema, por ejemplo, se llama eFront, tenemos 60.000 datasets, fondos, coinversiones metidas dentro de ese sistema, donde de una manera muy eficiente y muy rápida podemos sacar mucha data alrededor de evaluaciones y hacer nuestras propias evaluaciones. Yo lo último que diría es, en este escenario de mercado, una vez más, ha sido una década donde a mucho inversor, sobre todo en private equity y otras asset classes, le ha ido muy bien, porque ha sido un mercado muy favorable, donde obtenías financiamiento de manera muy barata, donde el mercado público lo ha hecho muy bien. Hacia futuro hay que exigir un poco más en entender cuál es la generación y la creación de valor de este GP, cómo me está presentando esas valuaciones, qué tipo de mejoras o eficiencias está aplicando esa compañía. Entonces, es difícil la respuesta, Arturo, porque no hay una estandarización, pero la industria cada vez más está llegando a un punto mucho más transparente y mucho más consolidado. De acuerdo. Y de eso hablaremos un poco al final, en las conclusiones de lo que hemos avanzado. Pero me gustaría antes de eso preguntarle aquí a Carlos Mauricio, ¿cómo te imaginas la evolución de los alternativos en México hacia adelante? Y digamos, en los diferentes sectores, en la forma de invertir, es decir, ¿cómo ambicionas que sea la inversión en esta clase de activos? Gracias, Arturo. Yo diría que en México tenemos un reto, hablando del allocation, alternativos, del selection, y es, hoy en día, $1 invertido en capital de riesgo o en venture capital usa o consume el límite regulatorio de la misma manera que lo hace una inversión en deuda de corto plazo. Y creo que voy a describir 3 retos que resolver como industria para maximizar, optimizar el uso del límite regulatorio y para canalizar el dinero de las AFORES hacia inversiones productivas en México. Lo primero es en términos de allocation. Nosotros manejamos un esquema de fondos generacionales en donde la CIEFORE más joven tiene un límite del 20% y este límite va cayendo. Creo que quizás podríamos pensar en una pendiente diferente de ese límite y pensar incrementar para las CIEFORES jóvenes que tienen un horizonte de inversión mucho más largo y que no tienen restricciones de tomar riesgo para estas personas que están iniciando su vida laboral. Entonces, primer reto en términos de allocation. El segundo reto es cómo hacer un uso eficiente al interior de ese límite. Y probablemente cada una de esas CIEFORES tiene necesidades diferentes. Hoy en día, yo diría que el juego no es justo para los diferentes tipos de activos. Si uno pone a competir una inversión en capital privado con una inversión en deuda, probablemente la conclusión es quizás me voy por la de capital privado, que tiene un retorno esperado mucho más alto. Pero eso tendríamos que trabajarlo de diferentes maneras, y eso quizás implique, en la medida en que se incrementa ese límite, pues crear cajones o límites diferenciados por los diferentes activos, en donde haya mucha más exposición a riesgo en las CIEFORES iniciales, y esto nos lleve a tener activos con una relación riesgo-retorno mejor o con menos riesgo al final para las CIEFORES más cercanas al retiro. Y un tercer punto que creo que es importante es el tema de la liquidez, y aquí lo ataría un poco a la discusión sobre valuaciones en la industria de capital privado, y es porque todos sabemos que las CIEFORES que se están acercando al retiro, a su vez son las CIEFORES que tienen mayor capital disponible para invertir, porque son las que ya llevan un periodo de acumulación relevante. Y si queremos invertir en activos reales, si queremos invertir en infraestructura, si queremos invertir en real estate, etcétera, que son activos que tienen horizontes de inversión largos, pero estas CIEFORES tienen restricciones de liquidez, pues vamos a tener que poner sobre la mesa la discusión de poder trasladar activos alternativos entre las diferentes CIEFORES y con esto dinamizar esa inversión
en estos activos. Entonces, de manera que bueno, y ahí, uniéndolo al tema de las valuaciones, creo que México tiene un estándar en donde es mandatorio tener valuadores independientes. Esto no es necesariamente un estándar global, y esto pues garantiza que haya o resuelve muchos de los temas que se han discutido, en donde hay un tercero independiente que es quien está dando esto para poder hacer ese traslado. Entonces, creo que estos son retos importantes que debemos discutir y que creo que si los resolvemos de manera adecuada, optimizaremos la inversión en alternativos y fomentaremos el crecimiento de la economía en México. Muchísimas gracias, Carlos Mauricio. Se nos está acabando el tiempo. Espero que hayan encontrado interesante esta conversación, que además formamos con expertos en el tema, pero en diferentes partes de la cadena de inversiones alternativas. Yo solo quisiera cerrar con un mensaje y decirles que en la industria nos tomamos muy en serio el mejorar los estándares y las mejores prácticas para invertir los recursos de los trabajadores. Tenemos una gran responsabilidad que nos han depositado decenas de millones de personas para administrar su principal patrimonio financiero. Hemos aprendido mucho durante los últimos años, en particular de esta clase de activo, y confirmamos nuestra voluntad de seguir haciéndolo. Vemos en la clase de activo, en los alternativos, un mecanismo para mejorar el desempeño de los portafolios y ofrecer buenos rendimientos, y contamos con la industria para elevar los estándares y estar a la altura de la responsabilidad fiduciaria que tenemos. Así que pues muchas gracias. Gracias Hudson, Roque, Carlos Mauricio, muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Arturo. Gracias.